Como vimos, las luchas pueden ser pacíficas y se puede recurrir a métodos no violentos para lograr un cambio. Sin embargo, la historia del siglo XX nos enseñó que muchas veces este ideal no puede ser aplicable en todos los casos. Una de las más importantes revoluciones del siglo pasado fue la que llevó a cabo Lenin en Rusia, que adaptó la tesis de Marx a la realidad rusa y organizó las bases del primer Estado socialista del mundo. Vladimir Lenin fue un dirigente revolucionario y líder del partido bolchevique en Rusia, que nació en el año 1870 en Simbirsk y falleció en Moscú en 1924. Su enemistad con el régimen zarista se exacerbó cuando ejecutaron a su hermano en el año 1887, acusado de conspirar contra el gobierno. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 le dio la oportunidad a Lenin de poner en práctica sus ideas de luchar contra el capitalismo y llamó, sin éxito, al movimiento socialista mundial a transformar la guerra en una contienda civil generalizada para terminar con los gobiernos llamados imperialistas. Más tarde, el debilitamiento del régimen zarista le permitió lanzar la revolución socialista en su país, como primer paso para una era de revoluciones en el mundo. En febrero de 1917, los revolucionarios derrocaron al zar. Lenin estuvo exiliado poco tiempo en Finlandia y cuando pudo regresar, el golpe del grupo revolucionario bolchevique que lideraba Lenin triunfó y se quedó con el gobierno de Rusia. El ejército blanco estaba apoyado por la burguesía industrial y los terratenientes, que fueron los perjudicados por este sistema. Por otro lado, Trotsky, segundo de Lenin, organizó el Ejército Rojo apoyado por el resto del país y logró conformar un ejército de más de 3 millones de soldados en poco tiempo y que le dio la victoria definitiva a los bolcheviques. Murieron 7 millones de ciudadanos en esta guerra civil que duró 3 años. Se impuso el régimen de partido único, el bolchevique, que comenzó a llamarse Partido Comunista. La revolución bolchevique influyó en otros revolucionarios que más tarde siguieron los pasos de Lenin. En América Central y en el Caribe, la revolución cubana también buscó terminar, en un principio, con el régimen autoritario de Fulgencio Batista y tuvo como su máximo exponente a Fidel Castro, que marcó una época y consiguió dirigir el destino de Cuba desde 1959. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Pirán, Cuba. Hijo de padre gallego y madre de origen canario. A los 20 años de edad se afilió al Partido del Pueblo Cubano y en 1950 se doctoró en leyes en la Universidad de La Habana. En 1952, Fulgencio Batista tomó por la fuerza el gobierno cubano y estableció una férrea dictadura que se sostuvo mediante violentas represiones. En poco tiempo, los ciudadanos comenzaron la resistencia y pedían el fin de las desigualdades sociales y la independencia y autonomía de Cuba. Primero que todo, debo decirte que Fidel Castro encarna lo más puro y genuino de la nación cubana. Fueron más de 100 años de lucha por nuestra independencia y el acervo que ese siglo de luchas independentistas le dio como tradición combativa, revolucionaria, de compromiso, de soberanía e independencia al país, lo encarna Fidel Castro en una etapa en la que fue un símbolo el centenario del apóstol José Martí. José Martí es el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, que fue el episodio, el hecho que desencadenó la última etapa de la lucha independentista en Cuba. Fidel Castro se convirtió en el líder del movimiento que clandestinamente luchaba contra el gobierno de Batista y que sus acciones culminaron con el asalto al cuartel de Moncada.
el 26 de junio de 1953, hecho por el que Fidel Castro fue encarcelado. En el juicio se hizo cargo de su propia defensa y su discurso se convirtió en una importante consigna para los revolucionarios. A pesar de su alegato, fue condenado a 15 años de prisión, pero en 1955 logró la amnistía y se exilió en los Estados Unidos y México, donde fundó el movimiento 26 de julio. En 1956 regresó a Cuba con una fuerza de 82 hombres, de los cuales 70 murieron en combate. Entre los 12 supervivientes se encontraban Castro, su hermano Raúl y Ernesto Che Guevara. Siguieron adelante y en pocos meses fueron conquistando distintos objetivos y, con el apoyo de una amplia proporción de la población, en enero de 1959 tomaron La Habana, capital de Cuba. En otros países de América, los ideales de la Revolución cubana estimularon el surgimiento de la izquierda revolucionaria. Una vez en el poder, Fidel Castro decidió cortar sus relaciones con Estados Unidos y afianzar su vínculo con la Unión Soviética, mientras nacionalizaba los recursos cubanos y establecía un Estado socialista con un único partido, el Partido Unido de la Revolución Socialista, que más tarde se llamó Partido Comunista Cubano. En Estados Unidos ya se veía con disgusto cómo el nuevo régimen embargaba a las empresas estadounidenses en suelo cubano y en 1960 anuló todos los contratos económicos que mantenían hasta ese momento, a lo que Castro respondió con la primera declaración de La Habana, donde reafirmó la soberanía cubana frente al imperialismo estadounidense. Si una revolución y un país ha hecho por los derechos humanos universales, es la revolución cubana, ¿no? Defendiendo el derecho a la vida, defendiendo el derecho a la educación, a la salud pública, a una vida decorosa, pero sobre todo digna, que es lo que devolvió la revolución al pueblo cubano, ¿no? La dignidad del ser humano. Es algo que es consustancial a nuestra revolución y que es el desmentido mayor, por supuesto, ¿no? A esas campañas que tratan de denigrar nuestro proceso revolucionario. Fiel e incansable luchador, Ernesto Che Guevara estuvo al lado de Fidel Castro en todas las instancias de la Revolución cubana, hasta su muerte en 1967. Antes de la Revolución cubana, Guevara había recorrido América en motocicleta con su amigo Alberto Granados, y fue en ese momento que empezó a preocuparse por la situación de los pueblos que él visitaba y comenzó a gestar sus planes revolucionarios que más tarde pudo poner en práctica junto a Fidel Castro. Esas vivencias, esas experiencias alimentaron su espíritu redentor, que realmente es lo que destaca enormemente en esta gigantesca figura, ¿no? Y con experiencias concretas, por ejemplo, porque fue testigo del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, ¿no? Y fue testigo de cómo ese gobierno fue derrocado por una conspiración urdida y ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Y con esas experiencias y esas herramientas se produce entonces este encuentro, ¿no? A una edad muy temprana, apenas frisaban los 30 años, mucho menos, estaban en los últimos, eran veinteañeros prácticamente. Y a pesar de esa juventud, tanto él como Fidel Castro tenían ya la interés, la madurez, la visión de los grandes hombres, de cómo resolver y cómo afrontar ese escenario de penuria y de miseria que agobiaba a Latinoamérica y al Caribe. Tanto Guevara como Granados escribieron diarios de esos viajes y para ambos significó un contacto directo con los sectores sociales más pobres y explotados de América. Fue uno de los ideólogos y comandantes que lideraron la Revolución cubana, que desembocó en un nuevo régimen político y desde entonces hasta 1965 desempeñó varios cargos importantes en la administración del gobierno de Castro. Pero el Che Guevara no se conformó con el cambio conseguido en Cuba y, convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, impulsó la creación de focos guerrilleros en varios países de América.
Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia, país donde fue capturado y ejecutado clandestinamente por el ejército boliviano con colaboración de la CIA el 9 de octubre de 1967. La figura de Ernesto Che Guevara despierta grandes pasiones en la opinión pública, tanto a favor como en contra, convertido en un símbolo de la lucha revolucionaria en todo el mundo. Para sus partidarios, representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que para otros era un criminal responsable de asesinatos en masa. Los hombres siempre fueron los grandes protagonistas de los cambios en el mundo, cambios que influyeron en el resto del planeta. La historia la siguen escribiendo los hombres que piensan cambiar una realidad. El problema sigue y seguirá siendo la metodología para llevarla a cabo, ya que por lo general, para que se logren dichos objetivos, muchos seres humanos perdieron la vida. Vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.